Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de un término muy conocido. Casi que podría decir que es famoso. Todo el mundo lo repite, todo el mundo habla de él, todo el mundo lo incluye. Ya es un término cotidiano y es un término de origen oriental. Es un término en sánscrito antiguo. Vamos a hablar de el karma. El karma es un tema controversial. ¿Y por qué controversial? Porque está asociado mayoritariamente a cosas negativas. El karma está asociado al libre albedrío, que verdaderamente no creo que exista. Está asociado a la vejez, que hay cosas que ocurren o que van a pasar cuando ya yo esté vieja. Es un tema de miedo, es un tema de castigo, es un tema de infierno. También está asociado a la muerte, a unos sentimientos de culpa grandes, a la reencarnación, pero no solamente a esta que estamos viviendo, sino a encarnaciones pasadas. Lo asocian también a las enfermedades. Hablan de que el karma se hereda. A ese término también de pecado. Algunos mencionan el tema del karma como una herejía precisamente porque es un tema oriental o que es un tema pagano. Lo asocian a que todo se devuelve o a lo que se devuelve. Y en eso están acertados. Y es la causa del sufrimiento. Y es también el karma asociado a la fatalidad. Pero este término también está mal interpretado. ¿Por qué? Porque lo fatal es lo que tiene que ser, lo que tiene que ocurrir. No tiene relación con lo negativo, con lo feo. El tema del karma también está lleno de preguntas. Entonces, el karma es castigo, es que yo tengo que pagar. ¿Cómo anulo el karma? ¿Cómo equilibro el karma? ¿Cuál es la relación del karma con el destino? ¿Es el karma destino? ¿Heredamos el karma? ¿De dónde viene ese término? Viene de la India, viene de ese sánscrito viejo y significa acción. Significa movimiento, actividad. Es una palabra muy vieja, muy vieja, muy vieja. Este conocimiento y este término está en el Rig Veda, en los Upanishads, en los Brahmanas, donde hacen toda una explicación del karma.
en unos términos un poquito complicados porque son explicaciones atlantes. Y más allá de que son explicaciones atlantes, hay un término lindo, 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 lindo para definir el karma, que son los laberintos del Dharma. En ese lenguaje sumerio, que es muy afín al sánscrito, existen los mismos términos, con otras palabras, pero hablan de lo mismo. Hablan de Shasung, que significa aquel que conoce las acciones del corazón. Y cuando estamos hablando de aquel que conoce las acciones del corazón, estamos hablando del ser. Y cuando estamos hablando del ser, estamos hablando de nuestro maestro espiritual. Karma. Ese es el tema de hoy. Karma también, en definitiva, para resumirlo, es acción. Supuestamente, el karma es distinto para todos. Y resulta que eso es una mentira. El karma es igual. Lo que pasa es que tiene nombres distintos. Y de eso ya hemos hablado en otros videos. Nosotros, dentro de esta línea de conocimiento, de investigación, vamos aprendiendo los distintos términos de lo mismo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús habla de siembra y de cosecha. Y esa siembra y esa cosecha es karma. En esos libros canónicos, en Mateo, se habla de la ley de la espada, donde con una espada un soldado le quita la oreja a una persona. Y Jesús le dice, con esa espada que tú heriste, con esa espada serás herido. Se me viene a la cabeza, el que a hierro mata, a hierro muere. Y existen un montón de refranes que hablan del karma. Y esto dentro de, digamos, los católicos. Pero tengo que mencionar ese grupo, lindísimo también, ese grupo Ketuvim, donde están los proverbios, donde está el Mishlei, que es judío, que está lleno de refranes. ¿Refranes de qué? Escritos secretos del karma. Distintos nombres, distintos sitios, pero estamos hablando de lo mismo. Muchos proverbios hablan del karma, de esa ley de causa y efecto, de siembra o de cosecha, de acción y reacción, de ley de retribución. Distintos nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Si nos vamos un poquito más al budismo, el budismo es más específico, habla de esa relación del karma, con el pensamiento, la palabra, la obra y la omisión. Y habla de la conciencia. Y cuando estamos hablando de pensamiento, palabra, obra y omisión, tenemos que volver a referirnos al óctuple sendero y la conciencia. ¿Por qué? Porque el óctuple sendero nos guía, nos enseña y nos habla del pensamiento correcto, de la palabra correcta, de la obra correcta,
del silencio o de la omisión correcta. Y eso se convierte en conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras acciones de pensamiento, palabra, obra o omisión pueden ser neutralizadores o pueden ser desencadenantes. Depende de cómo sean ese pensamiento, palabra, obra o omisión. Y esto es un punto muy importante en este tema del karma. ¿Por qué? Porque el karma se desencadena o el karma desencadena una serie de hechos en el tejido del Dharma. Y cuando estamos hablando del tejido del Dharma, estamos hablando obligatoriamente del presente, del pasado y del futuro, donde nosotros no tenemos memoria. Pero precisamente esa conexión de ese tejido guarda palabra, pensamiento, obra y omisión de todas nuestras vidas y de ese aprendizaje que debe tener el alma a través de las encarnaciones. Entonces, esa conciencia, cuando nosotros nos detenemos y pensamos y buscamos o nos inclinamos hacia esa corrección, esa conciencia despierta y esa conciencia comienza a estabilizar el tejido, ese tejido. Tengo que mencionarlo porque tiene profunda relación. Dios es todo. Dios es absolutamente todo. Dios es el Atman cósmico. Y así lo dicen en estas narraciones. Y es así. Dios es absolutamente todo. Y resulta que de ahí, de ese Dios, se desprende Paramatman. ¿Qué es Paramatman? Somos nosotros, somos los hijos de Dios, donde Paramatman se desdobla en alma y se desdobla en distintos cuerpos y en distintas dimensiones. Acabamos de ver las dimensiones desconocidas del video anterior y aquí y ahora están esos cuerpos, están esas dimensiones donde existe ese desdoblamiento y se desencadena una actividad en ese tejido, en ese Dharma. ¿Y qué pasa? En todo ese proceso de encarnación en encarnación, donde hay un tejido, pero también hay unas circunstancias, hay un aprendizaje, hay un no aprendizaje en el que vamos incurriendo encarnación tras encarnación. Aquí también nace el ego. Esa mente imperfecta. Entonces, todo se mezcla. El karma es la experiencia del alma. Encarnación tras encarnación, en un proceso de aprendizaje. Y yo aquí quiero insistir en eso. Nosotros, en vez de entender el karma como un castigo, como el infierno, como todo eso que mencioné anteriormente, cada vez que tengamos una dificultad
o una alegría y un regalo del cielo, valdría la pena que nosotros nos preguntemos, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Siempre dentro de ese óctuple sendero, preferiblemente, porque nos lleva a esa conciencia. Entonces, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito de este recorrido en que nosotros como hijos de Dios volvamos al origen, volvamos al Padre en conciencia y despiertos en Samadhi? Karma es conjunto de acciones, conjunto de consecuencias. Siempre debemos pensar con lo que yo digo, con lo que yo pienso, con lo que yo hago, con lo que yo omito. Todos son acciones. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y no solamente las consecuencias inmediatas, sino un poquito a medio y a largo plazo. ¿A quién voy a tocar? ¿A quién voy a afectar? Porque está el karma metido dentro del tejido del Dharma. ¿Y qué pasa? Que si existen ciclos. Existen ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Es lo que nosotros conocemos como la rueda del samsara o la rueda de samsari. Tiene los dos nombres. Cuando nosotros no aprendemos, cuando nosotros no cambiamos, cuando nosotros no tomamos conciencia, se repite. Vuelve otra vez y caemos en lo mismo y seguimos en lo mismo y la vida nuestra no cambia, ni en esta encarnación ni en las futuras. Seguimos en ese ciclo, en esa rueda, como repitiéndonos y repitiéndonos. Ahora, cuando hay conciencia, ese ciclo, esa rueda del samsara, inicia un nuevo ciclo de aprendizaje. Si lo vamos a comparar con el colegio, si no aprendemos las materias, nos toca repetir el año. Y miren, los que hemos repetido año, no es rico. ¿Por qué? Porque quedamos como desajustados. Los compañeros se van, están en el otro curso, tenemos que adaptarnos. Lo mismo pasa, aquí pasa exactamente igual. Y solo cambia ese ciclo la conciencia. Y no son ciclos como se piensa que la rueda del samsara es los ciclos de la muerte, la encarnación y volver a vivir. No, son esos ciclos de aprendizaje. Y exactamente igual pasa con el cosmos, con la naturaleza, con nosotros los seres humanos. Los ciclos se repiten y se repiten y se repiten. Son ciclos que, ay, queridos amigos, unidos a la inconsciencia. Y además, con esa proyección permanente del ego, pues nosotros siempre estamos en Maya. ¿Y quién es Maya? El mundo de la ilusión. Simplemente en el mundo de la ilusión. Y nosotros los seres humanos estamos sumergidos
en Maya, en este mundo material, donde nosotros pensamos que hay divisiones, que hay distintos nombres, que hay diferencias, que hay distintas identidades con respecto a todo. Y esa mente imperfecta nos señala precisamente para mantenernos pegados a la ilusión, pegados a Maya, que todo es materia. Y resulta que no. En la medida que nosotros caminamos por esas dos vías, vamos despertando. Y en la medida que nosotros vamos despertando, vamos entendiendo todo. Vamos entendiendo que todo viene de ese Atman cósmico, de ese Dios. Y ese es un conocimiento guardado en el Vedanta, donde Advaita, que significa no dualidad, nos dice eso. Que la conciencia nos muestra en esa sabiduría antiquísima, bellísima, guardada en ese Vedanta, que lo que queda es el mundo del ser, de lo que somos nosotros verdaderamente. Nosotros somos seres superiores, sumidos, dormidos, sumergidos en ese Maya. Y entendemos ese monoteísmo. Entendemos que solo hay un Dios y que todo lo que nos rodea debe desaparecer o desaparece. Con la conciencia desaparece Maya, con la conciencia desaparece también el tiempo y solo queda el ser. Estos son unos conceptos avanzados, son unos conceptos bellísimos, bellísimos, bellísimos. En otro video yo les estuve comentando que el sumerio, el avéstico y el sánscrito tienen un mismo origen, son lenguas hermanas. Y ese Shasuj, que significa aquel que conoce las acciones del corazón, en avéstico se dice Kunaoti, que significa él hace, refiriéndose a lo mismo. O en los términos védicos, como ya lo mencioné, karma es acción. ¿Qué pasa con la conciencia? La de todos nosotros, que en la medida que esa conciencia se va despertando, también los recuerdos se van despertando. Vamos recuperando la memoria, pero vamos recuperando la memoria de la verdad. Y vamos recuperando la memoria también de encarnaciones anteriores. Pero para eso debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque esos recuerdos vienen con todas las emociones y con todos los sucesos internos, externos, todas las circunstancias. Entonces ese recuerdo impacta. Y ese recuerdo solo llega cuando estamos preparados, cuando hemos hecho un muy buen trabajo con los egos y somos capaces de recibir esa información como quien saca un libro de la biblioteca, pero no nos afecta, no lo personalizamos, porque esos recuerdos impactan nuestra mente.
Y esa conciencia está unida a ese trabajo con la transformación mental y con la conversión energética. Entonces, esas dos vías también son las que neutralizan el karma. ¿Por qué? Porque yo modifico mis acciones y en el momento en que yo modifico mis acciones, estoy modificando las consecuencias, pero es mi responsabilidad. Ah, es que ella me hizo hacer, es que yo le hice caso, es que fue su culpa. No, a mí mi mamá me puede dar un consejo, pero es mi decisión seguirlo o no seguirlo. Entonces debemos entender que yo o cada uno de nosotros generamos esas acciones y esas acciones generan unas consecuencias. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y de alguna manera, también entender que afortunadamente, miren, de pronto nosotros lo vemos como una cosa negativa y es al contrario. La misericordia de ese Atman cósmico, la misericordia de Dios, es enorme. Que no nos permite, que existe ese seguro, que no nos permite que lleguen esos recuerdos y nosotros entrar en la memoria de ese tejido hasta que no estemos preparados, porque si no sería un sufrimiento muy grande. Y aquí tengo que repetirme, esa conciencia también se alcanza siguiendo las 5 misiones preciosas. Esas 5 misiones de las que hablamos, creo que en los 10 primeros videos. Si no se acuerdan, los invito a que los vuelvan a ver. Todos estos videos y estas conversaciones, estas charlas, estos videos tienen el propósito de llegar a esa verdad y de recuperar la memoria. Ahora bien, queridos amigos, existe una competencia o existe una equivocación entre karma y dharma. Que karma es castigo y que dharma es premio. No, no. Dharma es tejido. Karma es acción. Eso es importante. Eso es importante. Y al comienzo les decía esa definición tan hermosa, que karma tiene que ver con los laberintos del Dharma, con las conexiones del tejido. Y el karma es la actividad de ese tejido. Y cuando hablo de la actividad de ese tejido, nosotros, cada uno de nosotros, somos un punto en ese tejido. Entonces es mi actividad y la de cada uno de nosotros, todo está unido. Por eso es que esa conciencia del Dharma, esa conciencia del tejido, esa conciencia de la red, de que somos hermanos, de que formamos ese tejido nosotros, es muy importante. ¿Por qué?
Porque el karma es el reflejo del espejo y existe la consecuencia de nuestras acciones. Somos nosotros los que asumimos, consciente o inconscientemente, las consecuencias de nuestras acciones. Y miren, sí tenemos un problema de memoria. Tenemos un problema de memoria y por eso nos acordamos o sabemos solamente una parte. Y estos dos términos, karma y dharma, los han sacado de contexto. Dharma es el tejido. Karma es la actividad en el tejido. La conciencia cambia la rueda del samsara. Nosotros no pagamos el karma de nadie. Las acciones de mis hijos, de mi mamá, de mi esposo, de mi vecino, de mi primo, de ustedes. Cada uno de nosotros responde por sí mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros generó esas acciones. Y nadie paga karma nuestro. Eso es una equivocación. Existen circunstancias, actividades en ese tejido que han sido colectivos, donde nosotros nos unimos en acciones y consecuencias de las acciones en actividades comunes. Sin embargo, esas actividades comunes incluyen las acciones personales de cada uno. Esto es un poquito más complejo, este aspecto del tejido, del dharma. Pero ¿saben qué, queridos amigos? También es una cosa sencilla. Básicamente entender que debo tener alerta y conciencia permanentemente de lo que hago, de lo que digo, porque cada cosa va a tener una consecuencia segundo a segundo. No es que yo hice algo grave ahorita y el resto del día o de las horas eso no va a ser tenido en cuenta. Todo, permanentemente, segundo a segundo, se está teniendo en cuenta. Ahora, el karma y el dharma están presentes en todo, permanentemente. Y aquí tengo que mencionar a ese físico que también mencioné en el video pasado, que es Newton. Gran físico, casi que el padre de la física es él. Gran alquimista. Y él formuló la tercera ley de Newton. ¿Y cuál es la tercera ley de Newton? Para cada acción existe una reacción. Qué curioso la similitud entre la alquimia y la física. Existe el karma yoga, que también le dicen buddhi yoga, que también le dicen karma marga. Todo esto derivado del Bhagavad Gita, de lo que le enseñaba Krishna a Arjuna acerca de las acciones elevadas y que a través de esas acciones elevadas nosotros alcanzábamos el moksha, y moksha significa liberación. Y toda esta enseñanza tiene una profunda relación
con Bhakti. Y Bhakti es devoción. Y me acuerdo de mi abuela materna, Clara Cortizos de Strauss. Ella me decía en una enseñanza del karma, de pronto no era ni siquiera muy consciente de eso, pero ella me decía, no desprecies a quien bien te quiere, porque serás por el que quieres despreciado. Es una enseñanza del karma, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, compartan, pero además los invito a que entren a la página www.gildastrauss.com y vean la espirulina. Vean la espirulina en estos momentos en que nosotros debemos tener especial cuidado con nuestro sistema inmune. A todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí, siempre, cada sábado, por sus comentarios, por sus preguntas, por su interés. Gracias y hasta un próximo video y un próximo tema.